Busque conmigo Éxodo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Busque ahí en su Biblia de papel. A mí me gusta la Biblia de papel. Sí, esa es una recomendación. Perdono ahí a los que usan el celular. No hay problema. El Señor los bendiga un poquitito menos. No. Señor los bendiga. Pero a mí me gusta la Biblia de papel. Los libros, ¿sí? Tiene algo ahí el libro, el rayarlo, el destacar, volver a leer. El celular de pronto agota, cansa ahí la vista. Si está conmigo me dice amén. Leemos entonces. Apacentando, dice Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza, dice, no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor. Que ella sea para nosotros en esta hora verdadero alimento y comida a nuestro corazón. Háblanos, Señor, por medio de la verdad de tu palabra. Y úsame, Jesús, para poder transmitir la verdad que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta noche. Guíanos, exhórtanos, Señor, corrígenos, consuélanos por medio de tu palabra, Señor, y trae respuesta a aquel que ha venido en esta hora a buscar guía y dirección. Sea tu gracia sobre nosotros, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Podríamos dividir la vida de Moisés en tres grandes etapas, ¿sí? En tres grandes momentos. Cada 40 años hay algo en la vida de Moisés que va marcando su propósito y su destino. Hay 40 años en que Moisés es principalmente un varón, un hombre egipcio. Después hay otros 40 años en que Moisés pasa a ser un simple pastor de ovejas. Y después de esos 40 años, Dios lo llama y ahora pasa a ser el libertador, ¿sí? El hombre que saca al pueblo por medio de la mano del Señor de la esclavitud en Egipto. Son tres grandes momentos y cada uno de ellos muy marcados lo que Dios estaba haciendo con la vida de Moisés. Y es curioso y es interesante también notar que la Escritura muchas veces muestra que el número 40 años estuvo el pueblo en el desierto, ¿lo recuerda? 40 años peregrinaron. Siempre que la Escritura nos muestra que el número nos habla de procesos en el Señor, habla de cómo Dios procesa o pone a prueba determinados momentos con Él. Nos habla siempre el número 40 de aquella verdad que Dios está trabajando, procesando y que viene algo nuevo. Se está acabando un tiempo y comenzará algo nuevo en la vida del pueblo o en la vida de las personas. Nuestro pastor también tiene una frase muy célebre y él dice que Dios se demora 40 años en formar un hombre. Hartos años son esos. 40 años es bastante tiempo. Pero lo que quiere enseñarnos nuestro pastor a través de esa frase es que Dios se va a tomar todo el tiempo necesario en nuestras vidas para perfeccionar su propósito en nosotros.
el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. No dejará nuestras vidas sin terminar. El alfarero está trabajando en nuestras vidas y hará de nosotros lo mejor, sacará de nosotros lo mejor. Él nos está formando. Estamos en las mejores manos si estamos en las manos de Dios. Lo dijo el salmista, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Porque si yo estoy en las manos de Dios, estoy en esas benditas manos que están llenas de amor, llenas de gracia, llenas de misericordia, llenas de bondad sobre mi vida. Porque cuando caemos en las manos de los hombres, caemos en un juicio inmisericordia. Dios siempre que juzga y pesa el corazón, lo hace lleno de amor, lleno de gracia y lleno de bondad. Por eso es mejor estar en las manos de Dios. Yo quiero estar siempre en sus benditas manos, en las manos del Señor. He puesto a este título, o sea, este mensaje como título, dependientes. Somos dependientes del Señor. Dependemos de Él. Dependemos de su gracia. Dependemos de su bendita misericordia. Y eso era una lección que Moisés tenía que aprender. Y esa es una lección que cada uno de nosotros debemos siempre de aprender y nunca olvidar, que dependemos del Señor. Parece sencillo, parece simple, pero es una verdad que a veces va a costar lágrimas delante de la presencia del Señor. Porque muchas veces tratamos en nuestras propias fuerzas de hacer la obra de Dios o de cumplir los sueños que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y eso va a costar de pronto lágrimas, sufrimiento, frustración. Para entender una verdad profunda, dependo de la gracia de Dios. No es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, no es en mi habilidad natural. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que tenía que aprender Moisés en medio de todas sus vivencias. Cuando somos pequeños queremos crecer rápidamente. Cuando estamos ahí en la edad escolar queremos pronto acabar. Cuando llegamos a la universidad queremos salir de la universidad. Queremos ser independientes. Vivir nuestra propia realidad, ya no tener que darle explicaciones a nadie, poder tomar libremente nuestras decisiones, pero vamos descubriendo una verdad en la vida. Jamás vamos a ser independientes, siempre vamos a depender de alguien. Siempre va a haber alguien sobre nosotros en autoridad y siempre vamos a depender de otros en nuestra vida. Que no existe nadie que pueda vivir independiente de todos. Ese es el gran pecado del hombre, querer vivir independiente de Dios, ser como Dios, poder tomar libremente su propio marco moral, su propia verdad y separarse absolutamente de Dios. Lo cierto es que somos dependientes de Dios. Y yo quiero vivir en una dependencia absoluta de Dios. Siempre. Porque sé que si dependo de Él, no es en mis propias fuerzas, va a ser en las fuerzas del Señor. Los primeros años de vida de Moisés fueron impresionantes. Es digno de historia de una película y se han hecho muchas películas, series de televisión relatando la vida de Moisés, porque lo cierto es que nació e inmediatamente sobre él vino una sentencia de muerte. Pero sus padres no obedecieron el edicto de Faraón, lo ocultaron porque dijeron que era hermoso, lo encontraron hermoso y lo pusieron entonces en una canasta para proteger su vida y lo hicieron flotar para que la hija del faraón lo pudiera encontrar. Y así comienza la historia de Moisés. La hija de faraón lo vio,
lo halló, lo encontró y quiso criarlo como su propio hijo. Y así Moisés comienza a crecer, comienza a desarrollarse y comienza a recibir toda la educación propia de alguien que es criado en el palacio real. Tiene la mejor educación posible, es un hombre que va creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura. Incluso la palabra nos describe que llega a ser un hombre poderoso en palabras y en obras. Por lo tanto, era el candidato ideal para en algún momento asumir una posición importante dentro del imperio egipcio. Tenía toda una vida por delante, tenía todo por alcanzar. Era joven, estaba preparado en toda área, se desenvolvía con total naturalidad en medio de aquel pueblo. Era un hombre noble, poderoso, pero hubo una mujer que fue su madre que le transmitió la fe en Dios. Y eso marcó su corazón. Y dice la palabra que él prefirió renunciar, dejar de lado el ser llamado hijo de la hija del faraón y sufrir junto a sus hermanos. No es en vano lo que nosotros sembramos y predicamos y enseñamos a nuestros hijos. No es en vano y no es pérdida de tiempo traerlos a la casa del Señor. Porque hay una semilla que está cayendo en ese corazón. Y en su determinado tiempo y momento, esa semilla dará fruto. Créalo. Sí, porque yo sé que uno ve la realidad y de pronto uno ve a sus hijos en otra, diríamos en Chile. Su actitud, su vestimenta, su lenguaje, totalmente alejado, apartado del Señor. Pero hemos sembrado en esperanza. Y llegará el día, llegará el momento en que aquella semilla dará su fruto. No deje de orar, no deje de creer en lo que el Señor puede hacer en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos, en la vida de sus sobrinos. Siga orando, siga creyendo que verá el obrar de Dios sobre su descendencia. Dios habló al corazón de Moisés por su madre y él entendió a través de aquello que el Señor lo usaría para traer libertad al pueblo de Israel. Este pueblo estaba sufriendo bajo la esclavitud. Y esto lo llevó a Moisés a querer relacionarse, volver a vincularse con sus hermanos. Y es en aquella situación, escenario, que ve entonces que uno de los egipcios maltrataba a un hebreo. Interviene él, Moisés, fuerte, recio, lleno de toda seguridad, y mata al egipcio y esconde el cuerpo. Y al otro día vuelve a salir y ve de nuevo que los hebreos ahora están discutiendo entre sí y se acerca para llamarles la atención, para que no sigan entre ellos discutiendo. Y uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto a ti por juez delante de nosotros? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Entonces Moisés se llena de temor, porque dice: lo que he hecho, lo que ha sucedido, el asesinato que he cometido, se va a saber, Faraón lo va a saber y yo voy a ser juzgado por lo que hice. Entonces Moisés huye, se exilia, se va por temor a perder su vida. Él termina huyendo, porque ese asesinato cambió radicalmente toda la historia de la vida de Moisés. Este hombre fuerte, este hombre poderoso que estaba preparado para asumir cargos importantes,
ahora era un asesino y ahora era un hombre que se exiliaba a sí mismo por temor a la represalia de Faraón. 40 años se había preparado para todo lo que estaba por suceder, pero este error en su vida marcó un antes y un después. Y lo mismo a veces sucede con nuestras propias historias de vida en el Señor o en nuestras propias vidas. Hay situaciones que nos marcan y creemos que la solución es exiliarnos, irnos de la iglesia, apartarnos del cuerpo de Cristo, dejar todo, porque ya no es posible que el Señor me use, que el Señor me vuelva a hablar, que el Señor vuelva a tener comunión conmigo. Ya no es eso para mí, eso es para otros. Y nos descartamos y huimos al desierto. Una cosa es que Dios nos lleve al desierto para hablarnos y pastorearnos, y otra es que yo mismo me lleve y me exilie en el desierto. No es igual y no tendrá el mismo final para nuestras vidas. Primera verdad, un error en nuestras vidas no define ni definirá quiénes somos para Dios. Moisés sería procesado en el desierto de Madián, que es el lugar donde él huye para salvar su vida y donde permanece por 40 años. Existe este quiebre en la vida de Moisés. Pasó del palacio, de las riquezas, de los banquetes, a ser un exiliado que cuidaba ovejas. Pasó de la opulencia a la pobreza, a vivir ahora como un fugitivo. A veces pasamos de cultos llenos de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, a ser usados por el Señor, y algo sucede en nuestras vidas que nos quiebra y quiebra nuestra relación con Dios, y huimos y dejamos todo de lado y nos exiliamos de la iglesia. ¡Qué silencio! ¿Por qué era necesario que Moisés pasara por este proceso? Todos nosotros, yo me incluyo, yo apostaría por el Moisés de Egipto. Era fuerte, era valiente, era preparado, tenía todo lo necesario para libertar al pueblo. ¿Qué mejor candidato? ¿Sí? ¿Usted ha visto las películas americanas? Cuando quieren salvar al mundo, ¿sí? Siempre los gringos quieren salvar al mundo. Ese es un paréntesis. Pero llaman a los mejores hombres, ¿sí? Al mejor en computación, al mejor en el uso de armas, al mejor que se puede infiltrar, y arman un equipo que va a salvar al mundo. Y son los más idóneos, los mejores, los más destacados en los diversos campos. Moisés hubiera estado en ese equipo. Yo apostaría por ese hombre. Él va a ser el libertador. Pero Dios no apostó por ese Moisés. Fuerte, decidido, atractivo a los ojos, joven, lleno de energía, lleno de fuerzas. Dios no apostó por él. Dios llamó al Moisés que pastoreaba ovejas, que tenía 80 años, que no tenía ni la fuerza, ni el coraje, ni el valor de hace 40 años atrás, que olía a oveja, que su piel estaba ahora curtida por el sol del desierto. A ese Moisés llamó Dios. Porque nosotros creemos, ¿sí?, que nuestras habilidades, capacidades, preparación es lo que va a hacer que yo sea atractivo para el Señor. Pero Dios no se fija en aquello, lo pasó por alto. Se fijó en aquel Moisés que olía a oveja, a campo, a desierto. A ese Moisés llamó el Señor. Y a ese Moisés se manifestó Dios. Moisés huyó por la vergüenza,
por la culpa, ya no soñaba con lo que un día creyó que Dios lo usaría para libertar al pueblo. Eso era un recuerdo del pasado. Moisés vivía en una cárcel mental, en una cárcel espiritual en el desierto de Madián. Y ahí estaba por 40 años. La Biblia nunca nos habla de que Moisés intentó regresar a Egipto o que intentó volver a tener una comunión con Dios. Estaba oculto en aquel lugar. Por 40 años estuvo ahí. Todo se terminó. Ese era el pensamiento que una y otra vez quizás Moisés escuchaba en su cabeza. Todo se terminó, todo se acabó. Ya no es posible el plan que tenía Dios para mi vida. Y esa es una frase que de pronto se repite constantemente en algunos creyentes. Todo se terminó, todo se acabó, ya no es posible que Dios cumpla su propósito y sus sueños en mi vida. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué sigues orando? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? ¿Eres un mentiroso? ¿Eres un hipócrita? ¿Eres un falso? Una y otra vez se repite aquel mensaje que viene desde el infierno. Todo se terminó, todo se acabó. La culpa y la vergüenza no es suficiente. Es el arrepentimiento lo que me hace volver a Dios. Es este cambio de dirección, es el no seguir más en aquella dirección que me está alejando de Dios, sino volverme a Dios. Cambio de dirección. Vuelvo a Dios. Y dejo que todos estos pensamientos queden atrás. Ya no vivo más en esta cárcel mental, espiritual, en la cual me ha tenido prisionero por años, sino que me arrojo a los brazos del Señor, porque entiendo que en Él hay perdón, hay restauración, hay vida eterna, hay gracia para mi vida. Muchos creyentes viven en esta dinámica. Dios no te quiere ahí. Dios quiere que vivas una vida plena en el Señor, plena en Dios. La gracia de Dios, punto número 2, nos alcanzará. Como dije, la Biblia nunca nos muestra a Moisés queriendo regresar, intentar volver a Egipto. Estaba en su exilio, estaba en su cárcel, pero Dios es quien rompe el silencio. Dios dijo, llegó el tiempo, está preparado. Y Dios dirá un día así, llegó el tiempo, está preparado, está preparada. Es el tiempo de Dios para su vida. Es el tiempo en que pasará a otro momento, a otra relación conmigo. ¿Qué era lo que tenía que aprender Moisés? ¿Por qué era necesario este proceso? Moisés no lo supo y no lo sabía, pero había entrado en la escuela de formación de Dios. Cada uno de nosotros en algún momento vamos a entrar en aquella escuela formativa de Dios y el Señor nos va a formar. Muchas veces la formación de Dios viene envuelta en medio de dificultad, en medio de aflicción, en medio de quebranto, pero ahí el Señor va formando nuestro corazón, va formando nuestro carácter, para que nuestro corazón esté preparado para asumir tareas en la bendita obra del Señor. ¿Qué lección fue necesaria que aprendiera Moisés? ¿Qué materia no había aprendido frente a los sabios de Egipto? La más importante de todas, que dependía de la gracia de Dios. Esa lección todos tenemos que aprenderla. Dependemos de la gracia de Dios. Dependo de la gracia y del favor de Dios. Soy dependiente del Señor. Separado de Él, nada puedo hacer. El Moisés del desierto entonces sabía que si Dios lo estaba llamando, ya no iba a ser por sus fuerzas, ni por su ímpetu, ni por su valentía, sino que ahora la obra se iba a llevar a cabo
por la gracia de Dios en él. El Moisés del desierto, este pastor de ovejas, conocía el desierto, conocía ahora cada rincón del desierto. Y era el hombre indicado para guiar al pueblo en medio del desierto. Dios lo había estado formando, preparando para aquel tiempo. Ya no en sus fuerzas, como le dijo el Señor al apóstol: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Después de 40 años Dios volvió a hablar con Moisés. Dios rompe el silencio y él vuelve a escuchar la voz de Dios desde una zarza que ardía y no se consumía. Esa bendita voz que le estaba hablando a Moisés solo refleja una cosa: la gracia de Dios se estaba manifestando sobre la vida de Moisés. En medio de nuestros extravíos, en medio de nuestros caminos que nos alejan de Dios, de pronto el Señor en medio de aquello nos habla al corazón y escuchamos su voz y su bendita gracia se manifiesta, aun cuando estamos extraviados, perdidos, aun cuando nuestros pasos se han alejado totalmente del Señor. En medio de aquello, de pronto la voz de Dios comienza nuevamente a hablarnos, a llamarnos. El Señor nos busca, aunque nosotros intentamos alejarnos. Usted nunca se ha encontrado en alguna situación tal vez en que dijo: después de esto nunca más voy a volver a sentir la presencia de Dios, a escuchar su voz, porque siento vergüenza o dolor en lo que he caído. Pero aún en medio de ese extravío, el Señor susurra nuestros nombres y nos llama, que volvamos, que retornemos, que si hay arrepentimiento hay perdón, que si hay arrepentimiento hay gracia y favor de Dios para nuestras vidas. Y ese es el mensaje que usted tiene que comunicar, que decir, que compartir, que hay gracia y perdón, y que hay gracia sobre gracia, y que esta gracia es inagotable, profunda, no se agota, y que quien se arroje en ella va a ser restaurado. Es como aquella visión del profeta, que por donde el río, la presencia de Dios corría, todo era sanado, todo era restaurado. Esa bendita gracia quiere correr por nuestro país, quiere correr por nuestras calles, quiere correr en medio de nuestras poblaciones, derramarse ahí donde toda la gente dice: no es posible un cambio. Sí es posible. Si somos una iglesia llena de gracia y el poder de Dios está con nosotros, es posible. Porque eso es lo que nos distingue de ser una fundación, de ser una ONG. No somos buenas personas que nos juntamos para un fin bueno y común. No, somos la iglesia del Dios viviente. Y tenemos un mensaje que transforma vidas, que no es nuestro, que es de Cristo, que Él salva y cambia el destino de las personas. La gracia de Dios quiere correr por nuestro país. Llegó ese tiempo. Llegó el tiempo del favor de Dios sobre nuestra nación. Y Dios levantará hombres y mujeres. Hay una nueva generación que Dios va a levantar, que la está levantando, que está emergiendo. Hay un traspaso generacional. De otra forma, de otro modo, por otros medios. Pero el Señor va a visitar nuestra nación. Yo lo creo con todo mi corazón. Los tiempos cambiaron.
Y viene tiempo de favor de Dios sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación. La iglesia del Señor va a vivir tiempos favorables. Aunque usted vea opresión, persecución, no. La persecución siempre trae expansión del evangelio. Cuando hay resistencia, la iglesia comienza a activar la oración, los dones. Viene tiempo de favor de Dios y yo quiero estar ahí y quiero ser parte y quiero verlo, Señor, con mis ojos, como tú vas a correr por nuestra nación, como tu preciosa gracia se va a derramar, Señor. Y tú levantarás a hombres que están absolutamente hoy perdidos, muertos. Tú los vas a levantar, los llamarás, los restaurarás, derramarás unción sobre ellos. Pero alguien tiene que pregonar, alguien tiene que hablar, alguien tiene que predicar. ¿Cómo oirán si nadie habla, si nadie predica? Tercera verdad, Dios es quien define nuestra identidad y propósito. No son los hombres, no son nuestras vivencias, es Dios quien define nuestras vidas. Dios, cuando habla con Moisés en medio de la zarza, lo primero que hace es recordarle su identidad. Lo primero que le dice el Señor: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le comienza a recordar quién es Él, porque el desierto sin Dios nos hace perder nuestra identidad como hijos de Dios. Por lo tanto, antes de Dios de restaurar su propósito, tenía que restaurar la identidad. ¿Quién era Él? Porque Él se había olvidado de quién era Él. Parece increíble, pero es verdad. Cuando el pecado entra en nuestras vidas, cuando tomamos decisiones cerradas, comenzamos a perder la visión de quiénes somos para el Señor y de quiénes somos en Dios. Lo primero entonces que Dios hará va a restaurar nuestra identidad como hijos suyos. Porque cuando tenemos seguridad de que somos hijos de Dios, entonces sabemos que tenemos un Padre eterno que todo lo puede suplir. Tenemos un Padre eterno que nos va a acompañar, que no estamos huérfanos, que no estamos solos, que no estamos en desamparo, sino que somos hijos de Dios. Y yo tengo un Padre eterno que está en los cielos, que está conmigo, que me acompaña y que suple todo lo que me falta, todo lo necesario, porque yo soy su hijo. Y usted es su hijo amado, su hija amada. Y Él no nos deja en desamparo. Este es el mayor honor que podemos tener, ser llamados hijos de Dios. Una vez que nuestra identidad es restaurada, podemos enfrentar la misión y el propósito de Dios. Frente a todo lo que Dios le está hablando a Moisés, Él presenta diferentes excusas. Pero en medio de aquello, cuando Dios le dice que debe de volver para que el pueblo sea liberado, Él le hace una pregunta al Señor. Le dice: ¿pero quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir y pararme y hablar frente a Faraón? ¿Quiénes somos nosotros para hacer la obra de Dios? La verdad es que nosotros poco tenemos que ofrecer frente a Dios. Dios no le responde a Moisés: tú eres Moisés, el gran prospecto de Egipto, preparado en la mejor cultura, eres el hombre valiente. No, Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. No se trata de mis capacidades, de mis habilidades. No, se trata del Dios que me está enviando a hacer su obra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Es Dios el que hace y marca la diferencia. Moisés en este momento no era nada, solo un pastor de ovejas. Pero el no ser nada le da una libertad absoluta. El no tener nada, el no ser nada, el tener todo por basura, como dijo el apóstol Pablo, con tal de alcanzar a Cristo, le da una libertad plena de predicar, de hablar la verdad de Dios, sin temor a consecuencia alguna, porque tiene un solo propósito en su vida, y es cumplir la voluntad de Dios. De pronto, cuando los hombres comenzamos a ser levantados por el Señor, nos olvidamos de este principio. Hay una reputación que cuidar, hay un nombre que cuidar. ¿Cómo yo voy a aparecer ahí hablando esto? Nos olvidamos que delante del Señor no somos nada. Y así es como debemos de vivir. Todo lo tengo por basura con tal de predicar la verdad de Cristo. Porque nos comenzamos a comprometer, a amarrar unos con otros y ya no hay la misma libertad. Hombres como Pablo, hombres como Juan el Bautista, arrojados completamente al propósito de Dios. Pensamos muchas veces que tenemos que ser alguien para ser usados por Dios, pero Dios es especialista en usar a los don nadie, a los que nadie conoce, a los que nadie apuesta por ellos. No hablo en esto de que Dios no usa a los hombres o mujeres preparados. Dios usa a aquellos que entienden en su corazón que nada vale más que la verdad de Cristo. Porque Dios llamó a hombres del vulgo como a hombres capacitados. Dios llamó a un pescador, Dios llamó a alguien como el apóstol Pablo, preparado, un hombre letrado, instruido, que quizás hubiese llegado a ser parte del Sanedrín, dirigir el Sanedrín, presidirlo, pero también llamó a hombres sin ninguna formación. Porque lo que Dios mira es el corazón. Moisés se sigue excusando y le dice al Señor: nunca he tenido facilidad para hablar. Como les dije, el desierto lo había hecho olvidar quién fue, porque la Escritura nos habla que Moisés fue un hombre poderoso en palabras y en obras. Pero él le dice: yo nunca he tenido facilidad para hablar. El desierto había dejado una huella en él. El pecado había distorsionado su identidad, pero Dios lo ve y comienza a restaurar su vida. Dios le dice: yo soy todo suficiente. Si me tienes a mí, lo tienes todo. Si me tienes a mí, tienes todo lo necesario. Solo se necesitaba un corazón obediente y disponibilidad, que es distinto a disposición. Porque mucha gente dice: yo quiero, sí, pero no tengo tiempo para invertir en las cosas de Dios. Tengo la intención, yo te seguiré, Señor, iré donde tú vayas, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Yo te seguiré, Señor, pero deja ir a despedirme de los que están en mi casa. Mucha gente quiere ser parte de la obra de Dios. Tiene disposición, pero no tiene disponibilidad. No quiere invertir tiempo en las cosas de Dios. Y cuando Dios llama, ¿sí? Dios no quiere una parte nuestra. Dios quiere todo. Jesús fue radical. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para la obra del Señor. Dios no solo quiere mi intención, quiere mi tiempo, quiere que yo dé todo a favor de su obra. Dios ve el corazón de Moisés y suplirá todo lo que falte, porque Él es la fuente de toda bendición.
Moisés ya no se puede resistir más a la gracia de Dios. La gracia de Dios se estaba manifestando sobre su vida. Dios quería restaurarlo en plenitud, pero él se seguía resistiendo a esa gracia, porque no se veía con la capacidad, no se veía suficiente, no se veía digno, no se veía apto. Pero en el momento en que la voz de Dios irrumpió y terminó con ese silencio, Dios ya lo veía capacitado y apto para la misión que Él le estaba encomendando. Cuando Dios rompe el silencio sobre nuestras vidas, se acabó aquel tiempo de llanto, de amargura, de dolor, de vergüenza. Viene un nuevo tiempo y una nueva etapa del Señor para nuestras vidas. Dios fue el autor de esta bendita locura. No fue Moisés, no fue una idea de Moisés, no fue que Moisés se fue a ofrecer después de 40 años, se presentó nuevamente ante sus hermanos. No fue una idea de él, fue una idea de Dios. Porque tuvo miedo Moisés. Dijo, ¿cómo me voy a presentar a mis hermanos? ¿Cómo les voy a decir que yo vengo a libertar al pueblo si yo ya hice eso? Y cuando lo hice, me dijeron, ¿quién eres tú para ponerte sobre juez sobre todos nosotros? Pero ahora había una diferencia. Ahora iba acompañado de la gracia y el favor de Dios. Y eso iba a marcar toda la diferencia en la historia y en la vida de Moisés. Hay una gran diferencia cuando yo voy en mis propias fuerzas, en mi humanidad, en mi naturaleza, a cuando el Señor es quien me envía. Porque Él es el que me da valor, propósito y dignidad. Amén. Es Él, es el Señor. No depende de mí. Así que cuando pasen los años y usted alcance el propósito de Dios y le pregunten, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue posible? Usted nunca se olvide que es dependiente de la gracia de Dios. Y nuestra respuesta siempre va a ser, fue el favor de Dios sobre mi vida. Fue la gracia de Dios sobre mí. No fue mi idea, fue idea de Dios. Él abrió puertas, Él derramó gracia, Él dio favor donde yo pensé que no era posible. Es Dios el que nos da identidad, dignidad y valor. Es Él. Y es Él el que restauró la vida de Moisés. Y es Él el que siempre quiere restaurar nuestras propias vidas. Quiero terminar con un ejemplo. No sé si lo voy a encontrar. Creo que lo tengo acá. Pero usted alguna vez ha pensado, este es no sé si es dólar australiano. Tengo un dólar australiano acá. Tengo 5 dólares americanos. 100 pesos argentinos. Luquita chilena. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero esto es solo un papel. Imaginariamente nosotros le damos un valor porque hay alguien que lo respalda. Si usted viaja a Australia, esta es la moneda oficial. El gobierno australiano es el que le da un valor a este papel. Si no, es solo un papel más. Lo mismo en nuestras vidas. Es Dios el que nos da valor. Es Él el que nos da dignidad, el que nos da propósito. Porque este billete o cualquiera, yo lo puedo arrugar, lo puedo estropear, pero sigue teniendo el mismo valor. No cambia su valor. Con nuestra vida a veces pasa similar.
Hay cosas, hay situaciones que nos golpean, que nos desenfocan, que nos desvían. Pero más allá de la condición en que quede, delante del Señor yo sigo teniendo el mismo valor. Soy su hijo, soy su hija. No he perdido el valor delante de sus ojos. Es Él el que me da identidad, dignidad y propósito. Por eso yo regreso las veces que sea necesaria delante de la presencia de Dios, porque ahí voy a encontrar siempre socorro a mi vida, perdón y gracia, restauración para mi vida. ¿Puede ponerse de pie?